profesor. Ok, ya estamos grabando. Hoy nos acompaña el profesor Sergio Serrano y Tania, los cuales nos van a llevar por el intrincado y maravilloso mundo del acceso a la información, de las técnicas de recolección de Perdón, información. Andrés, disculpe, creo Sí, que dime. se escucha entrecortado, no sé si es solo en mi caso. ¿Otra vez? Sí, Sí, no, bastante a veces entrecortado. sí, se está Pero ahí oyendo está, mal. ¿qué creo que es el internet. El internet anda fallando. Ah, ok, Espera un gracias. segundo. Hola, hola, hola. ¿Mejor o peor? Igual, se escucha entrecortado. No, sí, es que tengo como una máquina afuera y el internet está fallando. Entonces, hoy no hablar mucho, entonces igual. Entonces, esto, pues este es el módulo 3, como les decía, es tipologías y acceso a la información. Hoy nos va a acompañar el profesor Serrano y Tania Erazo. El profesor Serrano ya está por ahí. ¿Profe? Sí, aquí estoy. Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenos días para todos. Listo, profe. Entonces le doy el espacio para que empiece de una vez, ya que tengo problemas técnicos. Ok, perfecto. Muy buenos días para todos. Voy a compartir pantalla entonces. Regálenme un segundo. ¿Me avisan, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya se ve. Bueno, el día de hoy quiero hacer un rápido repaso por los métodos, técnicas y la evolución de los instrumentos para la recolección de datos. Tendremos una muy corta introducción, una revisión de las fuentes de información, cómo han ido evolucionando los instrumentos de recolección desde el formato físico hasta RedCap y un breve repaso de los programas de análisis de datos. Entonces, una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información verificable que responda a lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada, y para ello es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros los objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar. Que hay que tener muy claro en información y que yo creo que todos tenemos claros en investigación. La investigación es secuencial. Comienzo con mi metodología, que son los fundamentos. Si mi metodología no es adecuada, es muy poco probable, o sino por no decir imposible, que mis resultados sean válidos. Si mi metodología es clara y paso a la fase de recolección, pero en la fase de recolección no lo haga correctamente, nuevamente mis resultados estadísticos van a ser deficientes. Entonces, en investigación siempre es secuencial y los pasos previos me condicionan el nivel de la calidad de los siguientes. Por esto, la recolección, que es prácticamente lo que viene después de plantear la metodología, es un paso básico, porque si recogemos la información mal, de ahí para adelante tenemos problemas. Tenemos diferentes fuentes de información, las podemos clasificar como primaria o secundaria. La primaria se obtiene por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de la observación, cuestionarios, entrevistas y demás, directamente con él. Secundaria en salud constantemente es la historia clínica, estadísticas vitales y otros tipos de datos epidemiológicos que constantemente guardamos en salud. Están los censos, que son las mismas encuestas nacionales y demás. Entonces, ¿cómo podemos recolectar nosotros esta información? La podemos recolectar mediante encuestas, entrevistas o observación directa del sujeto de investigación. Una encuesta en la investigación es una herramienta o método utilizado para recopilar datos de un grupo específico. Estas pueden ser de preguntas abiertas o de preguntas cerradas. Los epidemiólogos constantemente requerimos que las preguntas sean cerradas y campos
campos normalizados para que nosotros podamos analizarlos. Y por esto, las preguntas abiertas sirven más para la investigación cualitativa. Los datos recopilados a través de encuestas pueden ser analizados estadísticamente para identificar tendencias, patrones y relaciones entre variables para tomar decisiones informadas o validar hipótesis de investigación. ¿Qué ventajas tiene la encuesta? Puede recolectar gran cantidad de datos en un corto periodo de tiempo. Son relativamente económicas y ahora que se administran en línea, pues tenemos esa ventaja. Son flexibles. Tengo los diferentes tipos de preguntas numéricas, selección múltiple, de única respuesta, de múltiples respuestas. Pueden aplicar a una gran gama de temas. Y cuando los campos son exactos, es decir, los estratificamos y condicionamos las respuestas posibles, son fáciles de analizar mediante el software estadístico, ya que evitan los errores. ¿Qué hay que tener cuidado al hacer encuestas? El diseño de las preguntas. Si la pregunta está mal redactada o es ambigua, lo cual sucede muy seguido, ya que estamos tan metidos en nuestra investigación que para nosotros la pregunta es clara, pero puede que para un externo no. Y esto puede llevar a respuestas incorrectas o incompletas. Preguntas tendenciosas con enunciados de es cierto o es falso pueden influir en las respuestas de los encuestados. Entonces, el diseño de las preguntas es una parte muy importante de las encuestas. Hay que tener cuidado también cuando las encuestas que son autoadministradas es constante que la respuesta sea baja. Y esto puede sesgar los resultados, ya que algunos estudios han demostrado que las personas que responden las encuestas son estadísticamente diferentes a las que no responden. Entonces, esto puede llegar a un sesgo de selección y a un sesgo de los resultados. Las encuestas cerradas limitan las opciones de respuesta, lo que puede no capturar completamente las opiniones de los encuestados. Por esto también a veces se hacen preguntas abiertas, pero estas ya se analizarían con investigación cualitativa. Y estas encuestas abiertas pueden ser un poco más difíciles y costosas de analizar debido a la gran variabilidad y volumen de respuestas. Además de la encuesta, tenemos como un método de recolección la entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación. Si la pregunta va a ser abierta o una entrevista semiestructurada, es una conversación que propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conservar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Algunos autores definen la entrevista como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas por el problema propuesto. La entrevista también puede tener preguntas cerradas, pero hay que tener cuidado en la forma en que las personas hacen la entrevista. Por eso hay que también capacitar muy bien a los entrevistadores que la explicación que se da a la pregunta es tal, ni más ni menos, porque si las explicaciones que dan los entrevistadores son diferentes, puede inducir respuestas diferentes en las personas. Es muy importante siempre capacitar muy bien al entrevistador. En una encuesta que era desde 0 hasta 99 años, el rango de edad de la población, había un campo que se llamaba edad. La edad era en años, lo cual parecía natural. Cuando empezaron a aparecer bebés de 5, 6, 7 meses o demás, los entrevistadores en el campo de edad empezaron a escribir el número de meses. No 0 años ni 1 año, sino 7 meses, 8 meses. Cuando fuimos a analizar los datos, teníamos personas que, según la base de datos, eran de 8 años, eran realmente 8 meses, y pesaban 5 kilos, lo cual alteraba completamente los resultados. Y entonces le dicen a uno, pues devuélvase la encuesta. La encuesta original estaba mal llenada. Esto se debió a una mala capacitación de los encuestadores. Entonces, capacitar a los encuestadores es una parte muy importante del proceso de recolección de datos. La entrevista tiene la ventaja de que puede aplicar a un amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables, motivos, opiniones, situaciones, emociones. No se somete a limitaciones espaciotemporales. Es posible preguntar por hechos pasados, presentes o futuros.
y es posible centrar el tema hacia un objetivo determinado o centrarlas en un tema específico. Hay que tener cuidado con la subjetividad del entrevistador cuando las preguntas son abiertas. Puede estar sesgada por la opinión y percepciones del entrevistador también, la preparación de los entrevistadores, y también tenemos que tener en cuenta la limitación del tiempo. El tiempo disponible para realizar entrevistas puede ser no suficiente para explorar a profundidad el tema deseado. Una tercera fuente de información es la observación. El método de observación en investigación es una técnica de recopilación de datos que implica la observación directa y sistemática de personas, eventos o fenómenos en su entorno natural. Este método es ampliamente utilizado en las ciencias sociales y naturales para obtener información rica y detallada que no puede ser accesible a través de otros métodos como encuestas o entrevistas. Permite estudiar el comportamiento en su entorno natural, cual puede proporcionar una comprensión más auténtica y rica. Ofrece una gran cantidad de información detallada sobre el fenómeno observado, puede adaptarse a situaciones cambiantes y permite la recogida de datos inesperados. Por ejemplo, el lavado de manos en salud. Siempre que haces una encuesta al personal salud, todos afirman lavarse las manos. Se colocó una cámara sobre el lavamanos, llamémoslo así, sobre el punto de esterilización antes de entrar a cirugía, y cuando vieron la cámara, todos se lavaron las manos de acuerdo a protocolo. Al mes se colocó un letrero de que la cámara estaba dañada y el lavado de manos empezó a ser deficiente. Entonces hay que tener cuidado cuando entramos a observar, que al observar, el observar también puede alterar, el solo observar puede alterar el proceso. Entonces la observación hay que tener cuidado porque muchas veces es subjetiva. La influencia del observador, la presencia del investigador puede alterar el comportamiento de los sujetos observados, se llama el efecto Hawthorne, y dificultad de la generalización. No siempre los hallazgos obtenidos en un contexto específico pueden ser aplicables a otros contextos, es decir, hay que limitar la validez externa de la observación. Esto es la entrevista, encuesta, observación. Ahora, ¿cómo vamos a recoger esa información que tuvimos? El primer paso hace muchos años era el formato en físico como instrumento de recolección de datos. Una herramienta estructurada, tangible, utilizada para registrar información de manera sistemática durante el proceso de investigación. Estos formatos pueden ser cuestionarios, pueden ser las mismas encuestas, listas de verificación, y se presentan en papel o en cualquier otro método no digital. ¿Qué ventaja tiene? Es útil para usarlo en áreas sin acceso digital a la tecnología. Es familiar para muchas personas independiente de su nivel educativo y pues lógicamente no requiere electricidad para la aplicación, para la impresión y todo esto, pues sí, pero puede enviarse. ¿Qué problemas tiene? El manejo de datos. Una vez recuperada la información, hay que pasarla a digital para poderla analizar. Esto puede dar errores comparados con los métodos digitales. Entonces tocaba entrar a doble digitación. Cuando había diferencia entre la doble digitación, había que ir a los formatos. Muchas veces el formato, la letra del entrevistador no era clara. Y pues ecológicamente el uso de papel también puede tener un impacto negativo en la cantidad de encuestas. Muchas veces pasamos a utilizar Excel como herramienta de recolección, no solo como herramienta de la base de datos, sino se iban escribiendo ahí los datos. Es una herramienta muy poderosa y versátil, utilizada ampliamente como instrumento de recolección de datos. Excel permite la organización, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de información de manera eficiente y accesible. Lo de grandes volúmenes hay que limitarlo porque Excel se nos empieza a trabar independiente del computador cuando los volúmenes son realmente grandes. ¿Cómo lo hacíamos? En Excel podíamos configurar simplemente una hoja de cálculo y empezar a escribir ahí. Podíamos hacer unos formularios de entrada, podemos hacer funciones y fórmulas, podemos hacer tablas y gráficas dinámicas para que se autografiquen, podemos hacer macros para automatizar y podemos hacer validación de datos, es decir, tiene muchas herramientas a favor. Cuando hacíamos las hojas de cálculo directamente, sin ninguna otra ventaja, se presentaban muchos errores de validación. Escribíamos la edad y estar escribiendo rápido no funcionaba. Por eso entramos a hacer validación de datos. Es decir, en esta celda acépteme solo números entre tanto y tanto.
Cuando estábamos llenando, como llenábamos normalmente, la observación es así y las columnas son las características, a veces un enter hacía que nos cayéramos de renglón y hubiese también errores. Es decir, que usar Excel directamente sin una programación, un formulario y validación de datos también es muy propenso a errores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Excel tiene las ventajas de la facilidad de uso, es intuitivo, accesible para usuarios con diferentes niveles de acceso, de habilidad técnica. Claro que cuando mi hijo vio esta y que dije facilidad de uso, se rió, pero no es tan difícil cuando entramos y le dedicamos un poquito de tiempo. Es accesible para Windows, para Mac, está en línea, es flexible, además de recoger la información, tiene capacidad de análisis. Y no solo lee sus formatos, sino lee Google Forms, CBS y de diferentes. Entonces es interoperable y está en todas las plataformas. Tiene limitaciones de tamaño. Cuando las bases de datos son muy grandes, es demorado en analizar y tiende a trabarse. La entrada manual de datos puede llevar a errores, como hemos dicho. Y la seguridad, aunque se pueden poner contraseñas, realmente es muy baja. Ante las dificultades de Excel, empezaron a hacer formatos en páginas web. ¿Qué ventajas tienes? Eran interactivos, dinámicos, permitían la personalización, se integraba con bases de datos de PHP, los datos quedaban guardados en la nube, no se le perdían a uno si se le perdía el disco duro, daba una experiencia de usuario mejorada, podías actualizarlo dinámicamente, no hay que imprimir 200 encuestas y necesito cambiar una, ya no puedo. Una pregunta. Se podían automatizar tareas. ¿Cuál era el problema? ¿O qué problemas tienen? Hay complejidad en el desarrollo. Requieren habilidades técnicas avanzadas y mayor tiempo de desarrollo comparado con los formatos físicos o Excel. Costos más altos, el desarrollo, mantenimiento y alojamiento de páginas dinámicas puede ser más costoso. El rendimiento, dependiendo de la página puede tener y de la conexión, puede tener tiempos de carga lentos si no está muy bien programado, y la seguridad puede llevar a ser vulnerables a diferentes tipos de ataques si no se programan correctamente, y pueden llegar a salir unos letreros como esta página web no está disponible. Recientemente, y no tan reciente, inclusive antes de pandemia, pero con el tiempo se ha popularizado, aparecieron Google Forms, también está Forms de Office. Google Forms es una herramienta de recolección de datos en línea que permite a los usuarios crear formularios, encuestas personalizados de manera sencilla y eficiente. Es ampliamente utilizada para la recolección y organización de información de forma digital, facilitando tanto la distribución como el análisis de los datos recogidos. Tiene una interfaz intuitiva, tiene diferentes tipos de preguntas, se puede personalizar el diseño, muchas personas pueden colaborar en tiempo real. Una cosa que quiero resaltar en este punto es que han mejorado, se pueden validar los datos, pero mire que algo que persiste es la necesidad de realizar las preguntas bien. Ninguna herramienta de recolección le va a sopesar el hecho de una pregunta mal realizada. Google Forms es gratuito y accesible, de fácil distribución, tiene unas herramientas básicas, muy básicas de análisis de los datos, y las respuestas se almacenan automáticamente, disminuyendo el riesgo de errores humanos, a menos que la persona llene equivocadamente, lo cual pues está desde el formato físico, ese riesgo no es nuevo. Y queda guardado en línea. Se me perdió el computador, me robaron el disco duro, hasta la última recolección está en línea. Pues como dijimos, las herramientas de análisis integradas son bastante básicas y es necesario exportar los datos a otras aplicaciones para un análisis más avanzado, y pues requiere conexión a internet, tanto para crear los formularios como para acceder a los datos recogidos. También existe una herramienta que se llama REDCap, que es Research Electronic Data Capture. Lo que pasa es que no es gratuita, tienen que pedirse las instituciones, por ejemplo, la FOSCAL la tiene, y en convenio con la Facultad de Salud se puede usar. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la misma facilidad para crear preguntas que Google Forms, tiene saltos, tiene validación de datos, los datos quedan guardados en red, se puede compartir con personas,
se puede bajar una versión de escritorio para los sitios donde no hay, y la exportación a los programas estadísticos es perfecta. Es decir, en Google Forms me sale una base de datos que todavía hago configurar en los programas estadísticos. RedCap me exporta directamente y configurado, como por ejemplo, con etiquetas, labels de nombre y de las variables, a Stata directamente, a SPSS, a R. Entonces, la herramienta en este momento relativamente accesible que tenemos favorable en la Facultad de Salud se llama RedCap, aunque Google Forms, bien configurado, es bastante eficiente también en este sentido y es gratuito. Los programas de análisis, y no quiero extenderme en esta parte de datos de salud, han variado y existen a través del tiempo. EpiInfo, Epidata, Stata desde el 68, actualmente en su versión 18. Python para análisis de datos de inteligencia artificial. RedCap en el 2004, que no solo te recoge, sino también te analiza. RStudio está desde el 2011, pero RCRAN está desde antes. Cada uno con sus ventajas o desventajas. Los programas estadísticos, eso sí, es como la pareja, depende de los gustos y con lo que te hayas criado. En lo personal, yo uso Stata y RedCap lo uso para recolección de información, no para análisis. A algunos les gusta IBM, otros actualmente Python está cogiendo mucha fuerza también porque es gratuito. Stata es comercial de costo, RStudio también es gratuito. Python está cogiendo fuerza porque es gratuito y tiene una interfaz muy importante para análisis de inteligencia artificial, con Baxton y todo esto. Entonces, de esto hay que aprender alguno muy bien, pero estar abierto a entender los demás. Esto es un rápido recuento de cómo hemos evolucionado en la recolección de información, y es un procedimiento extremadamente importante que tiene que no tomarse a la ligera la creación del formulario. Muchas gracias. ¿Qué preguntas tienen? Por ahora ninguna, muchas gracias. Vale, entonces por ahora nadie tiene ninguna pregunta. Entonces damos lugar a Tania para que nos cuente sobre su perspectiva sobre el acceso a la información, y pues posteriormente podemos generar una especie de diálogo entre los dos participantes, y si alguien hay alguna pregunta, pues empezamos la sesión de preguntas. Andrés, discúlpame, lo que pasa es que yo tuve una calamidad familiar, entonces realmente me tengo que desconectar. No sé si hay preguntas para responderlas de una vez. Ok, si alguien tiene una pregunta, entonces aprovecha el profesor Serrano antes de que se conecte. Quería hacer una pregunta, perdón, profe Sandra y Andrés. Profe Sergio, en estos instrumentos que usted nos presenta, ¿cómo recomienda usted el ejercicio de validación de esos instrumentos? ¿Qué tipo de validación se podría realizar a partir de pares académicos o aplicando una teoría, por ejemplo, el modelo RACH? No sé qué nos recomienda. Bueno, es una pregunta interesante y depende de la validación que quieras, ¿de acuerdo? Porque si yo quiero validar contenido, lo primero que haría es una validación facial con los pares y una prueba piloto, y vería cómo se comporta el instrumento. Ya si lo que quiero yo validar es, por ejemplo, estoy realizando un instrumento, porque una cosa es una encuesta y otra es un instrumento, son dos cosas diferentes. El instrumento constantemente busca medirme un constructo, entonces yo tengo que mirar si el constructo está bien, siendo medido correctamente. Entonces, si yo tengo una encuesta que no es instrumento, la validación por pares y un piloto es más que suficiente. Si yo quiero hacer un instrumento que me mida un constructo, ahí sí ya tengo que entrar a otras validaciones. Haría la validación facial, y luego de que hago un piloto, a ese piloto tendría que hacerle un análisis de componentes principales para ver cómo se están uniendo, y podría entrar a teoría RAS, pero la verdad, la teoría RAS a mí se me dificulta para validar las cosas, porque la teoría RAS de base dice que el concepto tiene que ser unidimensional, y hay muy pocas cosas en salud que son realmente unidimensionales. No sé si di respuesta a tu pregunta, Lutario. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Ok, ¿alguien tiene alguna otra consulta o una pregunta para hacer al profesor Serrano? ¿No?
Bueno, ¿Ok? parece que no, profe. Feliz día. Bueno, muchas gracias a usted por su tiempo y que tenga muy buena suerte y mucho ánimo, ¿vale? Gracias. Bueno, listo. Entonces damos lugar a Tania. Tania, Ahí me escuchan Tania. bien. Ahí estoy, ahí Sí, estoy. Bueno, de listo. antemano me disculpo porque ando un poco indispuesta de salud, pero pues aquí en la lucha. Muy buenos días a todas y a todos, espero estén muy bien. Yo les voy a hablar hoy un poco desde la otra perspectiva, que es la cualitativa, y les voy a dar un poco de contexto primero, pues porque decido yo hablar de lo cualitativo. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. No sé si ahí estén viendo mi pantalla. Un momento. ¿Se ve chiquita o se ve bien? Se ve pequeña. Ahí, ¿mejor? Y ahora sí. ¿Sí? Ahora sí se ve perfecto. Listo. Voy a apagar un momento la cámara. Listo, esperen un segundo. ¿Ahí, listo? No, espérenme porque está. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ¿Mejor? perfecto. Sí, Sí. sí, Listo. señor. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno. Cuando Andrés me hizo la invitación a hablarles sobre la perspectiva cualitativa de la investigación, eh, yo quise también hacer un ejercicio cualitativo, pues para hablar del tema. Yo soy psicóloga de formación, hice una maestría en conflicto y mi trabajo pues siempre ha sido con víctimas del conflicto armado, y cuando llegué aquí a Bucaramanga pues trabajé con personas migrantes, refugiadas y retornadas, y pues el trabajo ha sido netamente, esperen un segundo. Listo ya, qué pena. Entonces, mi trabajo siempre ha sido, es que estoy escuchando un eco. Yo no escucho el eco. No sé, los demás profes o asistentes. Escuchamos bien, Tania. No, estamos hablando de eres tú en tu casa, Tania. Muy bien. Estás escuchando voces. Ya, ahora sí, ya no escucho el eco. No, es que era un computador aquí al lado, que se Ok. escuchaba el eco. Entonces, mi trabajo ha sido netamente cualitativo, pero cuando entré a la maestría también entendí que los métodos y las técnicas funcionaban muy bien para contar historias, ¿no? Que es finalmente lo que nosotros como investigadores, o más bien interpretaciones de las historias, que es lo que finalmente intentamos hacer un poco las personas que investigamos sobre algún tema en específico. Eh, pero también me puse a pensar en algún momento eh, cómo es que contamos esas historias y sobre todo quiénes somos los que las contamos. Entonces traté de poner el personaje más neutro que encontré, eh, y esto para decir que los sujetos y las personas que estamos motivadas a investigar X o Y fenómeno en el territorio, que es un poco lo que también nos convoca hoy en este ejercicio, se forman a través de unas preconcepciones, unos juicios, unos imaginarios, unas experiencias, unas emociones, unos posicionamientos, unas intersecciones que tienen que ver un poco con la clase social, con la raza y con el género, que es un poco lo que yo también observo desde donde investigo, y también interpretaciones. Esto no lo hace ni más ni menos válido dentro de una investigación, sino que le da unos componentes diferentes
a la forma en la que se van a entender los fenómenos. Y considero que esto es muy importante porque finalmente la forma en la que entendemos los fenómenos pues son interpretaciones de los fenómenos y eso no lo hace ni menos valioso. Y a ese sujeto pues lo mueve no solo lo que construye como sí mismo, sino también lo que construye con los otros, ¿verdad? Y lo que ha venido construyendo a lo largo de su historia y con lo que ha venido pues trayendo a cuestas un poco. Entonces, la pregunta que yo me hice un poco, intento responder o intentaremos responder hoy, por supuesto, es cómo estos métodos y estas técnicas nos permiten contar las interpretaciones que tenemos sobre los territorios. Yo quisiera poder hoy enfocarme en todas las técnicas que conozco y que me gustan mucho y que trato de aplicar en la mayoría de mis trabajos, pero me voy a detener en una porque con el tiempo me he dado cuenta que es muy importante no solamente para el trabajo cualitativo, sino que yo puedo mezclar esta técnica con técnicas cuantitativas dependiendo pues del fenómeno que esté estudiando, por supuesto. Eso no quiere decir que en todos los fenómenos yo pueda mezclar las técnicas, sino también eso depende un poco también del análisis que la investigadora y el investigador haga. Yo tengo alma de antropóloga, entonces a mí me gusta mucho la etnografía porque yo considero que la etnografía no solamente es una técnica, sino que es un método, una teoría y un producto. De esta técnica cualitativa puedo obtener las tres cosas y además cosas muy, muy profundas y muy, muy importantes del ejercicio. Estas herramientas de la etnografía que yo enuncio aquí son unas de las pocas que tiene, pero hay varias, hay otras que también han ido apareciendo con los años. Una es la observación participante, que implica que yo veo el fenómeno y participo en él, y esto me parece que es una cosa muy importante de la etnografía y también de las técnicas cualitativas que, por ejemplo, el profesor Germán nos mencionaba en la clase anterior, y es que nosotros como sujetos investigadores hacemos parte de los fenómenos, no podemos vernos alejados de ellos. Y eso implica que pues que nos tengamos que poner en juego y a veces da un poco la impresión que el investigador, y eso es una concepción también tradicional de la investigación que se ha mantenido con los años, y es que la investigación tiene que ser una cosa pues alejada, ¿no? Como yo a veces pienso mucho en los binoculares, que me dejan ver el fenómeno, pero yo estoy lejos de él. Aquí la observación participante me permite estar ahí y es más interesante todavía porque yo puedo no solamente cotejar mis propias observaciones, sino también las de la gente que está en el ejercicio. También otras herramientas que tiene la etnografía es las entrevistas a profundidad y las entrevistas etnográficas. Y esta se diferencia porque la entrevista a profundidad, si bien no tiene un guión de preguntas como si lo tiene la entrevista semiestructurada o estructurada, sí hay un marco referenciador o unas tipologías o unas categorías, si se quieren, de cómo voy a llevar la entrevista. Entonces, por ejemplo, en el trabajo que yo realicé en mi tesis de maestría, y lo hice con 3 personas que eran familiares de víctimas de violencia política en los años 80, en los años 70 y 80. Yo tenía unas categorías de análisis que eran la experiencia antes, durante y después del suceso, ¿no? Y de los fenómenos de violencia que vivieron cada una de las personas, porque además eran perfiles muy, muy diferentes, eran sujetos que habían vivido, unos habían vivido el tema de la desaparición, otros del asesinato. Entonces, como las modalidades de violencia también eran muy diferentes, pues yo no podía atreverme a hacer una entrevista estructurada que no me permitiera flexibilizar un poco el ejercicio de conversación con ellos. Y la entrevista etnográfica me permite también un poco movilizarme o flexibilizar el ejercicio precisamente para este tipo de fenómenos. Y la siguiente herramienta son los diarios y bitácoras de campo. Yo considero
pero esa es mi consideración, por supuesto, en la que no tienen por qué estar de acuerdo, es que todos los investigadores, así no hagamos investigación cualitativa, deberíamos llevar diarios y bitácoras de campo, porque esto no solamente habla de nuestro proceso de investigación, sino también de lo que está ocurriendo, de cómo estamos viendo el fenómeno. Entonces, normalmente yo lo que hago es, yo las llevo virtual, trato de llevarlas en Word, precisamente porque cuando yo hice la investigación, pues fue en pandemia, entonces fue más complejo todo el ejercicio de tratar de pasar mis métodos que eran un poco más artesanales, porque yo, y esto es también una posición personal, prefiero los métodos más artesanales de recolección de información, pero es por mi forma de entender los fenómenos. Entonces yo llevaba mi cuaderno, la grabadora, ¿sí? Tuve que pasarlos a hacer entrevistas en Zoom o a tratar de vernos, no siempre como quisiera, o sea, yo hubiera querido hacer más entrevistas, hubiera querido hacer más observación participante, lo que hice fue más recolección de archivo, ¿sí? Pero siempre tuve diarios de campo de toda la experiencia que yo viví en el proceso y que luego apareció en mi trabajo de tesis. Entonces, cada vez que yo abría un capítulo, pues aparecía un diario de campo, sobre todo porque como eran temas tan complejos, pues a mí me movilizaban mucho y también me daban como pistas de lo que estaba haciendo dentro del proceso de investigación. Entonces, creo que el diario, la bitácora de campo, puede también ser muy vital, no solamente, incluso también para decirnos si estamos haciendo algo mal o si estamos notando que algo está pasando. Por ejemplo, en el trabajo comunitario es muy chévere porque uno empieza a notar cosas en la gente, ¿no? O empieza a darse cuenta de detalles que uno normalmente como investigador o como investigadora no se fija, porque muchas veces en la investigación uno a veces está más preocupado por recoger los datos o la información, que tengo que escribir el artículo, que tengo que hacer el capítulo del libro, que todo lo que hay detrás del proceso investigativo. Y esos detalles o esos finos detalles los da la bitácora o los diarios de campo. Hay una cosa que también yo rescato mucho de la etnografía y es que le da mucha importancia a los sentidos. Entonces, la etnografía tiene diferentes como movimientos, o diferentes quizá como tendencias, o formas como de tecnificarse. Entonces, yo además de la etnografía uso otro tipo de herramientas como la cartografía. Este fue un mapa que construimos, con una de las personas que yo entrevisté, que fue uno de los recorridos que ella hizo pues, siguiendo los pasos de su papá. Entonces reconstruimos los de su papá y reconstruimos los de ella. Pero también durante todo el trabajo de tesis, para mí fue muy importante la música, porque me permitía no solamente conectar con mi propia historia, que también aparece allí, que por eso, digamos, me movilizaba tanto el fenómeno, sino también la historia de ellos. Entonces, cada capítulo de la tesis tiene una lista de reproducción que la recogí con ellos, es decir, yo les pregunté a ellos cómo, qué escuchaban sus papás, porque digamos, el factor diferenciador es que las personas son hombres, qué escuchaban sus papás y su esposo, qué oían con usted, qué canción le dedicaron, y estas son las canciones que aparecen ahí, y eso también fue una cuestión de recolección de información muy importante y muy vital para el proceso. Si la música no existiera dentro del proceso de investigación, no sería igual. Y también son muy importantes las etnografías sensoriales. Otra cosa que yo les preguntaba a ellos era qué les gustaba comer a sus familiares. ¿Por qué? Porque la comida, en los casos del conflicto, se vuelve un factor diferencial también en la forma de entender las historias o las interpretaciones de la historia, incluso en los duelos, que fue lo que yo trabajé un poco, y en las reconstrucciones familiares. Entonces, la importancia de la comida también es muy importante, y
para entender un poco lo que ocurría detrás de escena de esas comidas, pues yo también tuve que hacer ese proceso de inmersión dentro de la comida que ellos pues les gustaba comer. Ahora, se preguntarán ustedes, pues yo cómo escribo y cómo leo una etnografía, ¿cierto? Entonces, la clave que como lo dice Gertz, es que el relato está en la capacidad para convencernos de lo que dicen, que la clave del relato está en la capacidad para convencernos de que lo que dicen es el resultado de haber podido penetrar o si se prefiere haber sido penetrados por otra forma de vida, de haber de un modo u otro realmente estado allí. Entonces, lo que le da sentido al relato de campo es el propio proceso de aprendizaje del autor. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una forma mágica de hacer una etnografía. Y creo que eso es una de las cosas también muy importantes de este proceso y es que uno tiene la completa libertad para escribir lo que quiera, ¿cierto? Porque no hay un guión establecido, no hay que ponerlo así o asá, no hay que, claro, por supuesto hay unos como, si se quiere, unos mínimos que es como la fecha, la hora, el lugar en el que está. Ya les mostraré algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, hacía muchos collages, entonces lo que yo hacía era cortar cosas o incluso en el computador también los hacía. eh, Cortaba imágenes, las pegaba. Yo tuve muchos sueños durante el proceso de la investigación, entonces lo que hacía era que tenía una agendita donde apenas me despertaba, pues trataba de anotar lo que me acordaba de los sueños, porque sí tuve muchos sueños con ellos, sobre todo con las personas que habían muerto. Ya les dejaré a discreción de ustedes lo que pueda significar eso, pero fue tanta la inmersión en el ejercicio que yo necesitaba escribir para poder como exorcizar un poco todo lo que significó para mí esa investigación. Entonces, como no hay un método establecido ni hay una forma de escritura, la etnografía es vital para vivir, es decir, usted puede escribir y puede hacerlo como quiera porque no hay un, un guión establecido para hacerlo. Eso sí que sea un ejercicio pues con conciencia, ¿no? Y sentido. Que no lo haga usted o que no le empiece a implementar porque alguien le dijo que lo hiciera, sino que empiece incluso usted a jugar con eso, a ver qué tal le va, porque no todo el mundo tiene la capacidad de escribir pues libremente, pero sí es un buen ejercicio, creo yo, y creo que le beneficia mucho a las personas que les cuesta mucho luego escribir en sus investigaciones, creo que puede ser un ejercicio que le ayuda a soltarse para escribir. Estos son dos ejemplos que les traigo. Este es el mío, que yo hice en mi tesis, que es como lo que abre mi tesis. Mi tesis se desarrolló alrededor de una metáfora que se llama la casa habitada. Entonces, en la foto aparece mi papá porque también la historia de mi relación con el fenómeno tiene que ver un poco con mi papá. Hay una canción que acompaña ese relato y que cuenta un poco por qué yo decidí escribir la tesis que escribí y por qué para mí era tan importante como traer esa historia y sentir que con eso esa historia se iba a cerrar. Entonces, digamos que mi investigación no tenía un fin, mi tesis es más emocional, investigativa emocional si se quiere. Este es un ejemplo con el que abrí, pero alrededor de la tesis desarrollo lo que significa una casa, lo que significa la familia. Hay varias bitácoras sobre el encuentro con ellos, todo lo que implicó, la búsqueda de las fotos, ver muchos documentales, ver muchas cosas terribles, ver audiencias de la JEP, bueno, muchas cosas que tuve que ver y que quedé como aturdida. Y la siguiente imagen es de una autora que a mí me gusta mucho, que hace mucha etnografía, que se llama Jessica Chiquillo Vilardi. Ella creo que es santanderiana, pero no estoy segura.
Y ella recientemente empezó a hacer ejercicios y cursos en Bogotá sobre bitácoras. Entonces ella los viajes que va, dibuja, escribe lo que pasa allí, la gente que ve, cómo se siente ella. Y me parece que es un ejercicio muy, muy chévere, sobre todo porque lo hace a mano. Ella compra colores, tizas, lo que encuentre y lo hace a mano. Y creo que ese también ejercicio creativo lo puede movilizar a uno también como mentalmente para hacer otro tipo de cosas. Entonces, estos dos ejercicios son ejemplos, pero o sea, hay bitácoras como hay personas, hay muchas formas de hacer bitácoras. Ahora, si se quieren, nuevas alternativas para generar, em, ay, perdón, para generar otro tipo de etnografías, que es la etnografía multisituada y la digital. La digital es un poco lo que yo hice, pero les traigo este ejemplo que combina otra metodología, que es la cartografía, porque detrás de esta cartografía hay un ejercicio etnográfico. Esta cartografía la hizo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, no recuerdo bien el año, y si alguien lo sabe, me puede dejar el dato ahí, que hizo un recorrido por toda Bogotá, poniendo como el lugar y la foto de la persona que fue o desaparecida allí o asesinada allí, en el marco del conflicto armado, que uno pensaría que en Bogotá no fue una zona tan azotada por el conflicto, sin embargo en los 70 y los 80 pues fue una situación bastante compleja. Entonces las formitas que ustedes ven ahí, las caritas, pues son personas que fueron o asesinadas o desaparecidas durante ese tiempo en esa zona. Pero esto qué implicó y qué tiene que ver con lo multi. Es que no solamente tenía que ver el sujeto, como si pasa en las demás etnografías, que está un poco el sujeto solo escribiendo, sino que aquí implicó una relación del sujeto con los objetos, con los territorios, con los juegos de lenguaje y con los lugares de enunciación. Entonces, es una matriz que está propuesta por George Marcus, eh, que permite como evaluar en esquema, no solamente el sujeto, cómo se ve a sí mismo dentro de un proceso, dentro de un fenómeno, sino cómo juegan los demás con ese fenómeno. Y aquí fue interesante verlo porque esto se construyó colectivamente. Entonces, esto se hizo con organizaciones sociales, con familiares que empezaron a encontrarse en común, que empezaron a encontrar cosas en común y empezaron a hablar del mismo fenómeno con voces diferentes o con percepciones diferentes o con interpretaciones diferentes del fenómeno. Entonces aquí no solamente combinó la cartografía, que además es un muy buen ejercicio también para no sé, como evaluar los territorios y la relación que se tiene con ellos, sino también todo el ejercicio etnográfico que implicó hacerlo, ¿no? Y reconocer los lugares donde ocurrió, pues, las situaciones que ocurrieron allí. Esas son como las contemporáneas. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con los diarios de campo si los quiero analizar? Algo que yo he hecho y que hice en un proyecto en el que estuve de regalías en la universidad, es que todas las bitácoras de campo que se hicieron en el ejercicio y todo el material de entrevista que usamos, lo pasamos por Atlas-T e hicimos un análisis del discurso. ¿Por qué? Porque yo lo que hice primero fue sentarme a escuchar, hicimos casi 200 entrevistas, entonces yo me senté a escuchar las 200 entrevistas. Uno, pues para también tener mi visión y mi panorama sobre lo que estaba ocurriendo en los territorios. Y dos, para luego poder cotejar lo que yo había escuchado con lo que aparecía en el Atlas-T. Python también funciona muy bien para esto. Eh, yo la que más uso es Atlas-T, justamente para análisis del contenido y del discurso.
Pero entonces en Atlas T lo que hicimos fue hacer un mapa de palabras que más se repetían en cada una de las comunidades, que normalmente uno esperaría es decir, las palabras que yo escuché fueron las que efectivamente pues aparecieron con más repetición. Y esto también me permitió a mí no solamente que el análisis que hiciera fuera eh, mío, sino también como el panorama que tiene la gente sobre su territorio. Entonces, habían un par de palabras que se repetían más, que luego yo las reanalicé, luego volví a escuchar las entrevistas, luego volví a pasar el mismo filtro por Atlas T. Pero uno podría hacer eso, por ejemplo, para hacer análisis de contenido con los diarios de campo, si es lo que quisiera. Si no, pues uno sencillamente puede pasarlas en limpio y ponerlas en su investigación. Cada vez estoy más convencida, ya para terminar, de que uno puede combinar las metodologías de investigación. Y esto me lo hizo saber un profesor, el mejor profesor de cuantitativa que yo tuve en la maestría, hace análisis del discurso en campañas electorales y lo hace con investigación cuantitativa, ¿no? Y él mismo nos enseñaba cómo uno puede bien combinar estas dos metodologías, no pelean, por el contrario, se complementan muy bien, pero depende mucho de los fenómenos. Digamos que si tienen preguntas, pues estoy súper abierta a que me consulten y ya creo que no. Si se me quedó algo les voy diciendo, pero por ahora eso es lo que quería presentarles hoy. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Tania. Pregunta, ¿todavía me escucho bien o todavía me escucho mal? Entrecortado. Ay, Dios. Hola, hola, hola. Sí, ahí, pues ahí se escucha, pero muy entrecortado. Ok. Bueno, pues voy a tratar de... Espera. Voy a esto, a quitar el video, de pronto ese ancho de banda y me dicen si mejoró o no. Ahora, ¿mejor o peor? O igual. Igual. No. Bueno, Carlos tiene algo que decir. Si quieres, Carlos, Tania, muchísimas pregunta tú gracias. mientras yo trato de arreglar acá eso, ¿vale? Perfecto, perfecto. Tania, muchísimas gracias. Me encantó tu intervención. Como siempre, me gustan tus intervenciones. Eh, y además, pues creo que dentro de los esquemas que yo intenté utilizar en mi trabajo doctoral, de alguna manera estuvo este tema etnográfico, porque lo que yo hice fue hacer cartografías y buscar tiempos de crisis en el fenómeno que estaba revisando. Sin embargo, te voy a contar algo personal y también tengo una pregunta muy puntual que hacerte de algo que estabas diciendo hace un momento. Eh, Cuando presenté la metodología de investigación, comparto también tu idea de que todas las metodologías dependen de los fenómenos, o sea, que no hay un trabajo que tenga una metodología que sea necesariamente idéntica porque depende del fenómeno de estudio. Cuando presentaba el tema, el método de investigación y la metodología que iba a utilizar, y utilizaba algunos esquemas, yo utilicé algunas ideas sobre cartografías de Milton Santos para poder, digamos, determinar momentos de crisis, porque la idea de él es que la cartografía no es un punto, sino es un espectro cultural. Bueno, entonces, fue muy difícil, o sea, de hecho, fue muy difícil en el ambiente del derecho explicar desde la idea de un cartógrafo la forma en que se iba a hacer el análisis. No era etnográfico, porque yo no estaba acudiendo a este tipo de muestras, pero sí estaba utilizando un recurso completamente distinto al que se suele utilizar en este tema. De hecho, me da pena decirlo públicamente, pero tuve que, ante el cuerpo de profesores, salvo uno que era sociólogo, pues creo que por su profesión podía entender claramente el tema,
tuve que esconder un poco en los esquemas metodológicos tradicionales del derecho la explicación, o sea, acudir un poco a encerrar en métodos sistemáticos, en métodos exegéticos, el recurso y a disfrazarlo de alguna manera, aunque utilicé de todas maneras la forma de la cartografía. Entonces eso me parece excelente, esa idea que estás presentando. Y como lo decía la vez pasada, también pues nos ayuda a los abogados y abogadas a pensar en cómo salir del ámbito, pues, digamos, del libro y del documento, de la fuente secundaria y empezar a trabajar con el tema de las comunidades. Eso me parece altamente valioso y es lo que más me ha gustado de este grupo de conferencias. Eh, Tú hablabas hace un momento de tres herramientas: observación del participante, de las entrevistas y los diarios y bitácoras de campo. Hablaste sobre la entrevista a profundidad, pero hiciste una distinción con la entrevista etnográfica. Entonces me quedé con curiosidad sobre ese tema. No sé si ya estaba incluido dentro de al final simplemente la anunciaste, pero no hiciste ningún comentario. Entiendo que la entrevista a profundidad pues es más un marco de conversación que permite flexibilidad y que no está, digamos, dentro de esos rígidos esquemas de lo estructurado o semiestructurado. Me quedé con curiosidad sobre a qué se refiere la entrevista etnográfica, teniendo en cuenta que yo no soy experto en la etnografía. Bueno, en realidad no es que se diferencien mucho. A mí me parece que la distinción que hay entre las dos es que si bien la entrevista a profundidad no tiene, o sea, ahí tiene un marco de referencia para preguntar, que son como Ok. unas categorías, en la entrevista etnográfica yo tengo la opción de escuchar más y preguntar menos. O sea, hay todavía menos guión, que fue como más o menos yo lo hice. Entonces yo, por ejemplo, para las preguntas que tenía cuando hice mi ejercicio de investigación, yo tenía unas categorías que era como una que les quise preguntar a ellos, que sí se las pregunté directa y que fue la que abrió y que fue como el rompehielo, es que qué significaba que el ejercicio que estuviéramos haciendo hoy no tuviera de protagonista su familiar, porque todo lo que ellos han hecho alrededor digamos, en toda su vida, desde lo que le pasó a sus familiares, ha sido alrededor de sus familiares, pero este ejercicio era sobre ellos. Entonces, eso como que rompió el hielo y digamos, los aflojó un poco, si se quiere decir así, y les permitió hablar de otras cosas. Entonces, cuando empezaron a hablar de eso, yo la verdad no tuve que preguntar mucho. En realidad, ellos hablaban. No sé si fue porque había una relación de confianza, precisamente porque yo no preguntaba. Entonces, había cosas puntuales que sí preguntaba y otras que se iban dando con la charla. Entonces, yo tuve la oportunidad más de escuchar que de hablar. Y creo que esa para mí, porque yo he hecho entrevistas a profundidad, he hecho semiestructurada. Y cuando las empecé a comparar metodológicamente, me di cuenta que en esta yo tuve esa oportunidad que no pude tener con las otras, porque igual en la entrevista a profundidad, tú sí tienes, aunque no unas preguntas y unas categorías fijas, y que si tú no las respondes, pues tu Ah, investigación quizás que incompleta. Pero en esta entrevista yo no buscaba, digamos, no voy a decir que no buscaba nada, porque finalmente uno pues investiga para un fin, pero yo no tenía intención de, o sea, yo no quería que en la primera entrevista quedara resuelta la pregunta que yo tenía en mi cabeza, ¿sí? claro. Eso se fue dando lentamente. Entonces creo que ese tipo de entrevista le permite a uno jugar mucho sí, como performar un poco el ejercicio metodológico de la entrevista. Hay una autora que a mí me gusta mucho, se las voy a poner aquí, que de hecho fue la que yo usé para la tesis, se llama Rosana Gurber. Ella tiene un libro que se llama La entrevista etnográfica y tiene todo eso, o sea, también la disposición que tiene que tener la investigadora, el investigador para hacer la entrevista, porque la entrevista etnográfica no la puede hacer todo el mundo tampoco, uno tiene que prepararse para eso.
formarse también, leer. Exacto lo que dice Indira, exacto. O sea, uno está con los sentidos todo el tiempo en alerta. Muchas gracias, Tania. ¿Listo? Excelente. Listo. Hola, ¿cómo me escucho? ¿Mejor, peor o igual? Bien. Mejor. Ok, por fin. Bueno, eh, voy a compartir un poquito de pantalla. Porfa, me dicen si ya se ve la pantalla. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, igual no les voy a poner la cámara, así que no van a poder ver porque creo que la red está rarita. Entonces, va a ser formato podcast. Imaginen. Bueno, entonces, muchas gracias a Tania, muchas gracias al profesor Serrano, que ya no se encuentra con nosotros. Y pues ahorita pues vamos a hacer un espacio para preguntas, desde luego, si quedaron con Tania, y también eh, pues también hablar sobre los proyectos que ustedes tienen, dar como ese espacio ya a esta altura del, del curso para que también nos empiecen a contar qué han avanzado, qué han pensado y cómo les ha ayudado estas charlas a idear su proyecto de investigación. Entonces, el módulo 3 que era el de tipologías y acceso a la información, a mí siempre me gusta descubrir las etimologías. Entonces, la información viene del informare, que significa dar forma a la mente, ¿sí? Y yo estaba investigando y es un principio que viene muy desde Aristóteles, en el cual él habla sobre la identidad o la esencia de las cosas, como su primera forma para dar de los métodos científicos o de las formas de la ciencia que se estaba construyendo desde Aristóteles. Entonces, partimos de un principio básico y es que para nosotros investigar necesitamos de información. Eso sí es así. Es muy sencillo, es muy básico, pero a veces parece que no lo tenemos muy presente. Yo he visto investigaciones en las cuales no hay información. Simplemente estamos generando un análisis de cosas que se han generado, que se han escrito, pero no estamos siendo conscientes de que estamos construyendo o estamos accediendo a esa información. ¿Y la información para qué es útil? En primer lugar, lo que nos hace es que nos organiza, ¿sí? Son los datos que organizamos y los procesamos y les damos un significado y un valor. Y esto es lo importante aquí, y es que esos datos están en el universo, están dados, están en toda la construcción cósmica, si lo queremos llamar así, ya están ahí. Y nosotros como investigadores somos los que le damos significado y le damos valor a esa información. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que siempre he dicho, tomar decisiones en ámbitos académicos, empresariales y gubernamentales, porque pues ese es uno también de los pues, postulados que queremos generar en este curso y que no quede solamente en que la investigación queda en un paper, sino que la investigación tiene que ser viva, la investigación tiene que salir a la calle, tiene que ir al empresario, tiene que ir al gobierno. Y pues por eso es que es muy importante que nosotros podamos de generarle ese significado y ese valor a partir de lo que nosotros generamos con el territorio. Tania decía algo que me parecía muy interesante y muy hermoso, y era el hecho de que de alguna manera, cómo nosotros podemos acceder a esa información para el territorio, ¿sí? Y pues ahí pues entra la construcción de qué es un territorio y tener claro que en cualquier forma o investigación que nosotros tenemos, ya sea de medicina, ya sea de derecho, ya sea de ingeniería, ya sea de psicología, estamos accediendo a un territorio que es de una persona, el territorio como es el cuerpo, el territorio como es una población, el territorio que es un aspecto biométrico, una morfología, etcétera. Todo eso es un territorio. Entonces es muy importante que tengamos muy claro eso. Hay un texto que a mí me gusta mucho y se los voy a pasar ahorita eh, y parte a partir de una premisa que trabaja Nietzsche, que dice que no existen los hechos, solo las interpretaciones,
y esto también es una interpretación. Esto nos lleva a nosotros a, bueno, esta frase pues se ha vuelto muy clichésuda, se ha banalizado, pues se mira después todo lo que es el posmodernismo y las cuestiones de que todo se vale, pero el postulado que trabajaba aquí Nietzsche sobre los hechos era en la relación, como decía Tania, entre lo que nosotros queremos investigar y el investigador. Y lo que yo siempre le he dicho, muchas veces nosotros queremos saber sobre algo, queremos conocer sobre algo, pero ese algo termina demostrándonos o haciendo un trabajo introspectivo sobre mí mismo, sobre lo que estoy haciendo, independientemente si es una investigación de psicología, de historia, de ingeniería, siempre terminamos reflejándonos en lo que nosotros estamos haciendo en esa interpretación. Aquí después nos va a llevar a un enlace que se los voy a pasar ahorita, que es un texto de Zavala, que es un filósofo de la ciencia, que está escrito muy sencillo, y el tipo de alguna manera lo que hace es que recorre cómo nosotros en nuestras investigaciones debemos siempre tener en cuenta la interpretación de lo que estamos generando. Y eso me lleva al otro gran apunte, y ya con este término, y es el de la hermenéutica. Y es que las investigaciones tienen que tener el hermenéutica, que es el proceso en el cual el investigador navega entre las partes y el todo para lograr una comprensión adecuada. O sea, lo que yo les decía, así como yo investigo un fenómeno, un acontecimiento, también tengo que saber que ese fenómeno o acontecimiento también termina investigándome a mí, como lo que estaba haciendo Tani. Así como ella quería saber sobre ese proceso que estaba generando, eso también terminó haciendo pues una catarsis en su vida, terminó generando unos procesos de autoconocimiento, y entonces de alguna manera empezamos a trabajar como lo que siempre hemos venido, esa investigación simétrica, ¿no? Lo que hablábamos la sesión pasada. Y ahora, ¿cuál es la gran apuesta? La gran apuesta por la cual yo en estos últimos años, pues he tratado de interesarme, y pues también es una invitación desde las distintas disciplinas, es hacia la hermenéutica del territorio. Una hermenéutica del territorio es práctica e interpretativa. O sea, tenemos que trabajar con las técnicas, con los métodos, con las metodologías, pero tiene que dialogar significativamente. O sea, hay que ir más allá de esa comprensión simplista o reduccionista del problema, y trabajar la complejidad de los fenómenos en la investigación que nosotros estamos trabajando. Yo eh, creo que por ahí estaba Indira, ¿sí? Bueno, ahorita eh, digamos, esto que habláramos, hay toda una metodología en investigación que, pues, para mí es muy útil en todos los ámbitos, que es el de la descripción densa, que es el de Clifford Geertz. O sea, es tratar de comprender como esa serie de complejos hechos que nosotros queremos investigar, y si bien es logísticamente imposible analizarlos todos, sí tener en cuenta la gran cantidad de variables que se pueden. Eh, Esos hechos, obviamente, como les decía, no se van a dejar atrapar, son concatenados causal y linealmente, sino como instancias cuya complejidad es siempre sistémica, y que dando lugar al establecido, a la encrucijada como uno de sus símbolos más eminentes y monumentales. Materialmente, es el cruce de caminos en el que los horizontes se confunden espiritualmente, la duda, la incertidumbre que obliga a las decisiones más arriesgadas. Entonces, eso es como lo que a mí me gustaría que nosotros empezáramos a trabajar en nuestras investigaciones, y es el hecho de generar esa hermenéutica del territorio, de comprender cómo el territorio que nosotros estamos estableciendo en nuestra investigación de alguna manera puede apoyarse, y podemos comprenderlo mejor. Entonces, pues, eso era pues prácticamente la pequeña intervención que quería hacer al comienzo, y es, en resumidas cuentas, la investigación empieza, como siempre lo he dicho, desde el momento cero. Desde el momento cero yo estoy recogiendo información, estoy analizándoles y dándoles sentido y valor a esos datos, y son procesos hermenéuticos que llevan a una relación entre lo que yo estoy realizando como investigador y el territorio. O sea, a veces acceder a la información es acceder a mí mismo. Entonces,
abro espacio para preguntas, para dudas, para comentarios. Dejo una pregunta volando. ¿Cómo podemos recoger lo que explicó Sergio con lo que nos trajo Tania? También me gustaría pues escucharlos y doy espacio a este tempecito, estos media horita para que ustedes nos cuenten. Sí, dale, habla, es un loguito Wiz. Hola, ¿quién levantó la mano? No tenemos a nadie con la mano levantada por el No, momento. yo vi que levantaron una mano, ¿sí? O la volvieron a bajar. De pronto. Bueno, entonces, si nadie aquí tiene esto, preguntas sobre el módulo, entonces sí me gustaría, digamos, empezar a escuchar algunas personas si tienen alguna duda sobre la propuesta que están armando, cómo lo han encadenado con lo de las demandas territoriales, con lo que hemos venido haciendo en los problemas, con lo que la vez pasada nos explicó Germán y Hendrik, también sumado a lo que ha venido generando Tania. Entonces, si tienen algún comentario acerca de esos procesos, pues esto también es el espacio para que lo hablemos, ¿sí? O tampoco. Hola Andrés, yo sí tengo una pregunta o A un ver, comentario. dale, Carlos. No, bueno, a mí como le decía ahorita a Tania, y como también lo manifestaba en lo anterior, me parece muy interesante, digamos, esa apertura del concepto de investigación hacia el tema de territorios. De todas maneras, digamos que dentro de los procesos de investigación que hemos estado adelantando, que son interdisciplinarios, hablo a nombre de los proyectos que hemos presentado con Ana Patricia Pavón, con la profesora Erika Moreno, sobre Derecho y Literatura. Aquí pues yo noto de todas maneras una serie de dificultades porque nuestros interrogantes han estado muy dentro de marcos de indagación teórica. O sea, no, es decir, y no porque estemos solo trabajando con fuentes secundarias, sino que justamente allí es donde están los interrogantes. Entonces, quizás más adelante de allí podamos saltar a otros ambientes y digamos que eso que aquí se podría llamar etnografía lo hemos venido haciendo a través de fuentes que ya existen. Por ejemplo, cuando trabajamos la relación derecho y literatura, un primer ambiente era un ambiente que estaba en el ambiente angloamericano, o sea, la idea del derecho y la literatura como instrumentos, o sea, la literatura como un instrumento para el derecho, para explicar el derecho. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que la literatura era un lugar donde aparecían denuncias, donde aparecían reclamos, donde se mostraba la resistencia y donde de alguna manera se emprendía una lucha eh, para el derecho a la memoria y a la verdad. Y digamos, el término final de eso pues, es el tema de la reparación. Entonces, en esa revisión, pues ya la literatura no es un instrumento, sino es, digámoslo así, también un instrumento de explicación del derecho, sino es el instrumento de realización del derecho, ¿cierto? Y entonces al lado de todo eso, pues empiezan a aparecer los grandes relatos colombianos, no solamente en la literatura, que es donde primero los empezamos a encontrar, sino, y esa idea vino muy de Erika,
del concepto que ella tiene de relator, sino en el tema de ah, los relatos de la Comisión de la Verdad y los relatos que se han ido pues, dando a través de los documentos que aparecen de la JEP. Entonces, bajo esa particularidad, pues hemos ido planteando interrogantes, pero nosotros estamos trabajando, digámoslo así, con el tema de territorio, con el tema etnográfico, en el sentido de salir a la calle. Todavía tenemos muchos interrogantes que están dentro de esos marcos teóricos que hemos ido referenciando y que además pues creemos estamos también nosotros participando en su construcción. Eh, yo noto, y es una preocupación que hay, digamos, dentro de los esquemas de calificación de los procesos de investigación, una gran preocupación por ese tema de salir a la calle, pero en nuestro caso, pues, nuestra preocupación está ahí, es una preocupación totalmente válida y no sé qué oportunidad tendremos dentro de esos procesos de convocatoria, donde hay agenciamiento de recursos o búsqueda de agenciamiento de recursos, porque esto es como un trabajo de sentarse a pensar y demostrar y de determinar categorías que quizás más adelante nos permitan tener una validación, como mostraba Tania, más de tipo etnográfico, porque aquí nosotros no estamos trabajando con comunidades. Eso era como mi comentario. No sé qué comentario tengas a eso. Vale, esto, pues Carlos, yo sé la preocupación, ya los módulos siempre con la misma preocupación y yo estaba pensando, digamos, en eso, o sea, y bueno, a mí me gusta mucho basarme en los ejemplos. Ya ahorita esto te doy la mano, que la mente está levantada, voy a hacer un pequeño comentario. Para mí la investigación tiene que tener dos cosas. Número uno es la hermenéutica, que pues era lo que estaba hablando ahorita, y lo otro es la heurística. La heurística es esa forma en la cual tú resuelves un problema, ¿sí? Ah, el clic para resolver ese problema. Entonces, hace poco pues acompañé un proceso de orquídeas de una profesora de la Universidad Nueva Granada, que ella era abogada y quería participar en orquídeas, ¿sí? Y entonces ella me presentaba a mí como la misma inquietud que tú tienes, o sea, pero nosotros desde el espacio que trabajamos, o sea, o sea, como los que saben, aquí saben que orquídeas es una cuestión que está muy dada a salir a la investigación con las comunidades, sí, o sea, es una investigación como la que están pidiendo ahora. Entonces nos pusimos a analizar en los procesos y llegamos a un proyecto que fue hermoso, o sea, lo voy a contar así por encima porque, pues, y era, o sea, comprender, digamos, que digamos esos mecanismos legales como la tutela, como, sí, lo que uno, bueno, quiero poner una tutela, la diferencia entre una tutela y una demanda, o sea, toda esa cuestión que a veces, pues, la gente no la conoce, pero personalmente yo soy muy bruto, yo no sé eso, ¿sí? En un contexto determinado, que era el páramo de Santurbán, o sea, todo lo que configura eso, o sea, cómo la gente ejerce sus derechos legales, cómo la gente ejerce las formas en las cuales esto puede poner una tutela, puede poner una demanda en esos entornos que son conflictivos, que ellos han tenido pues muchas violaciones de sus derechos, tanto del gobierno como de las empresas, etcétera, etcétera. Y desarrollamos un proyecto de investigación hermoso en el cual llevaba desde la parte, digamos, del derecho de cómo están orquestados, pues cada uno de esos distintos aparatos, a cómo llega a la comunidad, cómo llega la gente, cómo la gente lo entiende, y ahí entonces desarrollaron una iniciativa para, o sea, explicar lo que uno entendiera cómo se hace eso, que si tengo este problema, me remito a esto, y a partir de ahí ellas, pues proyectaron hacer como todo un artículo de investigación sobre la aplicación de ese derecho, de todas las cuestiones, o sea, y lo diseñamos así, o sea, fue una cuestión empezamos con una cuestión que es muy puntual, que no sabemos, digamos, cómo yo puedo aplicar a estos, pues, aparatos legales. O sea, estoy hablando de burras porque yo no soy abogado, yo no sé, la verdad, no entiendo la diferencia entre una demanda y una tutela por ahora. Pero entonces lo aplicamos así y lo aterrizamos hasta una población real, en un territorio real, con unos problemas reales que se estaban generando. O sea, y fue un proceso de investigación muy lindo de descubrimiento.
fue casi como, digámoslo así, una epifanía, porque pues ella fue como, wow, esto es muy maravilloso, esto lo puedo aplicar también en este otro contexto, en otro contexto, ¿sí? Entonces, como a veces, como primero sentarnos a pensar en el problema y salir de esa zona de confort, o sea, empezar a hacer investigaciones que trabajen con otras cosas. Como les decía anteriormente, yo soy historiador, pues yo he trabajado con ingenieros industriales, he trabajado con físicos, o sea, es salirnos de esa zona de confort. O sea, por ejemplo, para mí la zona de confort era el archivo, era lo de siempre, es salir allá, o sea, inclusive salir a trabajar con gente. Uno a veces de historiador no trabaja con gente. Entonces, es eso, es salir de esa zona de confort, de decir, la investigación no es disciplinar, como siempre les he insistido, la investigación es epistemológica y entonces tenemos es que empezar a trabajar es por epistemes, a pensar por problemas y no por disciplinas. Entonces, pues digamos, eso es como lo que tú deberías empezar a liderar esa bandera ya desde la facultad. Hay una manita levantada, esto, ¿te escuchamos? Bueno, buenos días. Hola. Yo soy Lucrecia Luna, yo estoy desde la Facultad de Salud y quería hacer como unas observaciones al tema que estamos tratando y principalmente a lo que Andrés has hablado al final. Y es que yo estuve vinculada con Comunidad de Conciencia el año anterior y por algunas cosas tuve que desconectarme, pero este año estoy retomando algunos talleres que estamos haciendo con las comunidades. Entonces, en esos talleres hemos tratado, pues, primero de identificar desde la posición directamente de estas personas en los territorios, cuáles son las dificultades, necesidades o problemas que ellos tienen como las principales cosas que quisieran abordar. Y he hecho una segunda fase el mes anterior en la cual he tratado como de sensibilizarlos en lo que es la formulación de un proyecto con fines de qué, de que viene una tercera etapa en la que ya nosotros necesitamos, porque sí, ya eso es una necesidad, ¿cierto? De poder decir, señores investigadores, tenemos este banco de problemas de las comunidades y son comunidades que están muy cerca de nosotros, que el proyecto está todavía en este momento acompañando. Entonces, más allá de tal vez contarle a Andrés qué propuesta estamos teniendo en este momento, quisiera pues como invitarlos a que nosotros vamos a estar en este mes de julio, de todas maneras, de nuevo con las comunidades y sí vamos a tener que pasar la siguiente fase que es ya hablar con ellos de transdisciplinariedad, o sea, venga, señores investigadores, vamos a los territorios, porque es que nos toca ir a los territorios, ¿cierto? Y esos espacios están abiertos a través de Comunidad Conciencia. La semana anterior tuvimos un encuentro en el cual los trajimos a la casona para reunir todas las comunidades y que ellos hicieran un ejercicio en el cual pudieran identificar el bienestar. Un ejercicio muy interesante. Ellos identificaron el bienestar personal, el bienestar colectivo y al finalmente el futuro, como para consolidarles a ellos en realidad hacia dónde querían ellos llevar estos ejercicios que estamos haciendo con Comunidad Conciencia. Entonces nosotros vamos a tener no sé todavía la programación, la agenda, estamos articulando estas cosas porque, claro, como es la comunidad, primero que todo es en el espacio de ellos, en el tiempo de ellos, con las oportunidades que se tenga de trabajar con ellos. Pero quisiera extender la invitación, yo voy a dejar mi correíto ahí en el chat para que todos lo tengan, si alguien está interesado en poder conocer esas necesidades que tienen las comunidades y que podamos nosotros desde la academia empezar a ayudarlos. ¿Cuál es la intención? Nosotros hicimos una sensibilización de comunidad, ahora necesitamos que los investigadores escuchen, articulemos con las comunidades y luego pasar a la siguiente fase, decirles, contarles a las empresas, ¿cierto? A los empresarios, decir, aquí tenemos este ejercicio organizado de comunidad e investigadores academia. Queremos contarles a ustedes para que ustedes también se interesen en eso y poder hacer la triada en los proyectos. No sé si el tiempo alcance en este momento para hacer una propuesta que se cierre ya en agosto, pero pues sería interesante que pudiéramos mirar si se puede hacer el levantamiento de alguna propuesta, reconociendo la necesidad de los territorios de ellos mismos afectados, no nosotros aquí en la academia, porque para mí fue maravilloso poder hacer apropiación social del conocimiento, ir al territorio a reconocer la necesidad y no yo aquí sentada mirando artículos, mirando problemas clínicos, porque estoy en salud, sino que irme al territorio y reconocer lo que en realidad son las necesidades de ellos. Entonces yo les voy a compartir mi correo en este momento. Gracias, Andrés. Listo, a ti. Tania.
¿Quieres decir algo? Sí, yo quería responderle un poco a Carlos, también diciéndole que no todo el trabajo etnográfico significa trabajo con la comunidad. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque también se hace extractivismo epistemológico con las comunidades. Entonces, hay términos, hay lenguajes, hay palabras que, uno, que las comunidades ya están cansadas de que usen con ellas, pero además de que esos ejercicios que parecieran necesariamente a favor de ellos terminan siendo un poco nocivos para sus propios procesos. Entonces, no necesariamente todo lo etnográfico se usa en lo comunitario, ¿cierto? Para eso hay otro tipo de metodologías. Por ejemplo, yo hice cartografías, yo hice fotoreportaje, yo hice, bueno, una acupuntura no alcancé a hacer, pero uno hace infinidad de cosas. Algo que uno trabaja muy chévere con la memoria es la etnografía, ¿sabes? O sea, siento que la etnografía a uno le permite con la memoria hacer una, o sea, es una amalgama muy, muy bacana. Y eso es algo que también uno tiene que ser muy cuidadoso con los métodos y las técnicas que usa, sobre todo si trabaja con personas, que no necesariamente todos los métodos responden a las necesidades que tienen las comunidades. Por eso también la construcción de esos métodos, si uno quiere hacer una investigación diferente, deben hacerse en construcción con ellos. Entonces, por ejemplo, varias de las categorías que yo construí en mi tesis, yo las hice en conjunto con ellos. Había temas que ellos no querían hablar. Por ejemplo, ellos no me querían hablar de qué pasó con ellos, ni cuál fue todo el proceso jurídico con ellos. Entonces, si yo quería saber sobre eso, pues me tocaba leer las sentencias de la CIDH, lo que había dicho la JEP, o sea, me tocaba a mí hacer esa búsqueda pero ellos nunca quisieron hablar de eso. Entonces, de pronto sí, eso sí, para que lo tengan en cuenta en sus investigaciones, tengan mucho cuidado en la forma en la que usan los métodos y las técnicas. Y si van a trabajar con gente, todavía más. Y sobre todo con la recolección de la información. Y eso es algo que yo creo que Andrés y yo hemos hecho énfasis en cualquier lado, y es que no toda la información que uno use con las personas, uno no la puede tener guardada en su computador, en su celular, tiene que tener como un buen sistema de guardia de esa información que uno recolecte, porque uno nunca sabe pues quién termina teniendo esa información. Por ejemplo, cuando uno trabaja con personas firmantes de paz, el tema es todavía más delicado. Cuando uno trabaja con víctimas del conflicto, incluso con migrantes que están en proceso sí, como de hacer legal su estancia en el país, hay que tener mucho cuidado como uno guarda la información y uno pues saber cómo la va a guardar. Para eso yo he visto que hay varios talleres que dan, se los iré compartiendo, pero también cómo se usa esa información. Eso es como lo que quería decirles. Muchas gracias, Tania. Sí, gracias, Tania. No, y también es interesante y es muy importante, ya, digamos, y eso lo vamos a tocar en el módulo que viene, ¿sí? En el que es el de la ética en la investigación, que vamos a trabajar como temas puntuales, pero es el hecho de que, o sea, cuando nosotros decimos, bueno, metas en el territorio, entiende el territorio, haga la hermenéutica del territorio, no es solamente, digamos, al momento en el que yo voy y recojo la información y luego entonces, como decía Tania, cumplo con el paper, cumplo con el libro y chao. O sea, personalmente, a mí me gusta mucho, digamos, que cuando, digamos, se hace un trabajo con comunidades, sobre todo, digamos, con gente viva, ¿sí? Al final, el investigador tiene que volver a la comunidad y prácticamente hacer esto, que la comunidad evalúe su rol o su desempeño, ¿sí? Eso desde las Naciones Unidas tiene una terminología que ellos trabajan que se llama AAP, y pues yo, pues, entre las cosas que yo, pues, he querido es esto, que en la investigación también se empieza a formular eso, y es, voy, llevo, presento los resultados, lo que, pues, normalmente ahora exigen mis ciencias, pero es que también la comunidad evalúe esos resultados, evalúe ese trabajo, y también sea un proceso, digamos, co-creativo y también un proceso coevaluativo, ¿sí? Porque nosotros tenemos también que tener en cuenta eso. Entonces, eso sí me parece que es muy importante, digamos, el énfasis que hace Tania. Y también hay cosas
que tenemos que bajarnos de esa nube científica de que todo lo tenemos que saber o que las verdades todas las tenemos que conocer. O sea, eso no es así y hay cosas que no hay que saber. Yo una vez esto hablaba con Tania de eso y yo le decía, es que a veces el olvido también es hacer memoria. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta y no ir a recoger la información y hola, dámelo todo, dame toda la información, porque eso también es como eh, maltratar al territorio. Y, o sea, Tania le decía extractivismo de la información, yo les digo que son vampiros del conocimiento. A veces los investigadores se comportan así. Van, chupan, sacan lo que tienen que hacer y me voy. Y se da como toda esa responsabilidad social que se tiene que ejercer al momento de cómo se está manejando esa información antes, durante y después. Entonces, eso sí me parece que es muy importante y es un tema, digamos, que en la próxima sesión lo vamos a ahondar mucho mejor y yo creo que va a ser muy divertido. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Bueno, entonces, si nadie tiene más preguntas y nadie tiene más comentarios, eh, aquí les voy a dejar este link. eh, para que lo revisen, para que lo... Listo, ahí les voy a dejar este link para que lo revisen. Es un texto que es muy, muy interesante. Yo creo que, digamos, de alguna manera recoge muy bien lo del debate que nosotros queríamos llevar el día de hoy. Esto, nos vemos en 8 días con el módulo 4 que va a ser va a ser muy interesante, va a ser ética e integridad de la investigación. Vamos a trabajar la ética en la investigación y la protección de la privacidad, de las buenas prácticas de la investigación dentro y fuera de la universidad. Vamos a tener dos invitados muy, muy interesantes. Carlos, ¿quieres decir algo? Hola, Carlos, o se te levantó sin querer. Gracias, Andrés. Disculpa que te interrumpa. ¿Es posible que nos compartan las presentaciones? ¿Las qué? Las presentaciones de los dos Sí, profesores. estoy terminando de armar el paquetico y se los envío con las lecturas, con lo que ellos han recomendado, se los voy a enviar. Ah, ¿Sí? magnífico. Gracias. Sí, para que Disculpa tengan la como todas interrupción. las... ¿Me puedes compartir, por favor, nuevamente la asistencia? Bueno, por ahí me está pidiendo la asistencia. Esto, bueno, entonces ya saben, por favor, inscríbanse en la asistencia, van pensando en su proyecto de investigación, en lo que tienen que generar, la propuesta que tienen, cualquier duda, pues aprovechan. Cualquier duda, pues me buscan, saben dónde estoy, cuarto piso, o si no, mi correo, que ya muchos lo conocen, a correa 384. Podemos agendar una reunión, si necesitan alguna asesoría, si necesitan mirar algún proyecto que tienen, también estoy abierto a escucharlos. Y pues, si se puede, pues los canalizo por otro profe que también maneje esa temática. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta sesión y nos vemos en 8 días. Chao, chao. Muchas gracias. Muy Chao, buena sesión. Muchas gracias. gracias, Andrés. Chao a todos. Gracias, Andrés.